Cordial saludo, mi nombre es Sergio Cadena, pertenezco al grupo número 10 de control numérico computarizado. En esta oportunidad estamos realizando el diseño de piezas mediante el programa Spectra para luego ser fabricadas en los tornos o fresadoras que cuenten con control numérico computarizado, al igual que las diferentes máquinas que trabajan con estos sistemas. Vamos a estar realizando ejercicios. El primer ejercicio que vamos a realizar, el primer diseño, va a ser nuestra pieza 1, la cual nos vamos a basar en estas características. Debemos conocer los radios en cada uno de las circunferencias que vamos a realizar, al igual que algunas medidas que son primordiales. Seguidamente debemos estar o tener en claro cuáles son los movimientos que vamos a realizar en cada uno de los ejes, tanto con el eje X como con el eje Y. Para tal motivo vamos a obtener este croquis final. Entonces vamos a tener las unidades. Estos datos son esenciales para iniciar con nuestros trabajos y con nuestros diseños. Las unidades en las que vamos a trabajar, el tamaño de la pieza, el material que vamos a mecanizar, la herramienta de trabajo o herramienta de corte y las velocidades de avance y velocidades de giro con lo que cuente la máquina. Bueno, pasamos al programa que es Spectra CAD Engraver. Nuestro ejercicio número 1 se comprende de la pieza con la cual tenemos que darle nuestros datos. Primeramente el material que vamos a trabajar, seguidamente la herramienta que vamos a utilizar, la aproximaremos a 4 milímetros. De igual forma el tamaño de nuestra pieza, que en este caso para el eje X tendrá 100 milímetros, para el eje Y 100, y de profundidad, largo, ancho y profundidad tendrá 25 milímetros. La pieza principalmente vamos a tener un rectángulo, bueno, en este caso un cuadrado, ya que estos lados son completamente iguales. Aceptamos esta condición y pasamos al diseño de la pieza. Acá ya la tengo diseñada, sin embargo hay que tener en cuenta que podemos iniciar por cualquier punto de la pieza. Sin embargo debemos llevar una secuencia, de igual forma mantener las medidas y cuánto nos vamos a mover en cada parte. Por ejemplo, si iniciamos en este punto, vamos a tener que en el eje X se va a mover 40 y en el eje Y se está moviendo 20 aproximadamente. De igual forma, en este punto ya nos movimos 45 y subimos en el eje Y 30. Aumentamos 10 a los 20 que teníamos anteriormente. Luego realizamos el radio de esta parábola, que aumenta 10 en el eje X y se mantiene en el mismo eje Y. De igual forma vamos a bajar, por lo tanto descendemos 10 milímetros y nos mantenemos en el mismo eje X. Seguidamente avanzamos al siguiente punto, donde la coordenada será 60 para el eje X y 20 para el eje Y. Luego realizamos esta parábola, la cual nos indica que su radio era de 20 y su punto final estará ubicado en las coordenadas 80 en el eje X y 40 en el eje Y. Seguidamente vamos a subir en el eje Y, por lo tanto avanzamos 5. Luego nos movemos en el eje X, vamos a restar 10, ya que vamos en el sentido contrario del avance de nuestra coordenada X, por lo tanto volvemos a este punto 70. Estábamos en 80, volvemos a 70. Luego realizamos el radio de esta semicircunferencia. Luego avanzamos este punto, lo tenemos con un radio de 5 y avanzando 10 en nuestro punto Y. Luego nos movemos solamente en el eje X, avanzando 10, llegamos a 80, nos mantenemos en el mismo 55. Luego al eje X le vamos a sumar 5. De igual forma vamos a avanzar en nuestro eje
Aquí avanzamos en los dos ejes, por lo tanto se nos mueve hasta el eje X en 60 y eje Y en 80. Luego nos movemos 5, menos 5 en este caso, en el eje X. Bajamos, sería un movimiento solamente en el eje Y, entonces vamos a restar 10. Estábamos en 80 en el eje Y, vamos a restarle 10. Realizamos este semicírculo nuevamente, de igual forma mantenemos un radio de 5. Subimos nuevamente en nuestro eje, bueno, aquí ya habíamos avanzado en el eje X, por lo tanto ahora vamos a avanzar en el eje Y y nos vamos a ubicar otra vez. Nuestro punto va a ser 45 en el eje X y 80 en el eje Y, que sería esta misma medida, 80 en el eje Y. Luego nos movemos solamente en el eje X, restándole 5. Estamos en 45, nos trasladamos al eje X de igual forma, restándole 5. Realizamos nuestra siguiente parábola, de igual forma manteniendo el mismo radio de acá, que es 20, con radio de 20. Su punto final, o el punto final de esta parábola, la tendremos en la coordenada 20 en X y 60 en Y. Luego disminuimos, nos movemos, solamente en el eje Y, restándole 5. Luego en el eje X, sumándole 10 a nuestro punto anterior, que era, fíjense, acá nos encontramos en 20, nos movemos 10. Realizamos la siguiente parábola y nos encontramos en el punto 30 en el eje X y 45 en el eje Y. Acá nos mantenemos en el mismo eje Y, pero le restamos 10, por lo tanto nos encontramos en el punto 20 de nuestro eje X. Luego a este eje Y le vamos a restar 5, nos mantenemos en 20 del eje X y volvemos a nuestro punto inicial, que es 40 en X y 20 en Y. Entonces estos fueron más o menos los paso a paso que seguimos para la realización de nuestro primer ejercicio. Muchas gracias.